Mike González, Senior Fellow de la Heritage Foundation. Bienvenido hasta su casa. Don Mario, muchas gracias. Qué maravilla siempre hablar con usted. Mike, qué maravilla hablar contigo. Yo no voy a engañar a la gente. Somos amigos, nos conocemos, así que te voy a tutear. ¿De acuerdo? Oye, Mike, primer año de Trump 2. No es que sea el segundo Donald Trump, sino que es el segundo mandato de Donald Trump. No sé, hazme una valoración. ¿Qué te esperabas? ¿Que las cosas fueran como están yendo? ¿Estás por encima de las expectativas? ¿Por debajo? ¿Aún no sabes bien cómo valorar esta administración que nuevamente está siendo disruptiva como la primera administración Trump? No sé, cuéntame, Mike. Pues mira, oye, yo creo que sí es diferente y es mucho mejor que en su primer término. El primer término era bastante caótico. No te olvides que había un secretario de Estado, Tillerson, que era abominable. Ahora tenemos un secretario de Estado, Marco Rubio, que es muy hábil, que comprende bien las cosas, que está haciendo un buen trabajo. Y en lo que viene de lo que hago yo, que es la cultura cómo reconquistar el terreno que le hemos perdido a la izquierda en los últimos 20 años, 10 años, pero sobre todo desde 2020. Ahí está haciendo muy buen trabajo. Yo en noviembre, cuando se había elegido, yo publiqué una columna en el Wall Street Journal, donde yo trabajaba antes. Publiqué una columna en la página editorial del Wall Street Journal, donde dije que había 5 cosas que yo creía que tenía que hacer Trump para cambiar la cultura, que es importantísimo para el país. Primero era atacar a DEI, Diversity, Equity and Inclusion, las políticas de diversidad, igualdad e inclusión. La segunda era arreglar las universidades. La tercera era arreglar los museos, que es muy comparable a las universidades. La cuarta era de quitar el dinero público a las cadenas públicas como NPR y PBS, que es como televisión española y son tan izquierdistas como la televisión española o más. Y la quinta era quitar las falsas categorías del censo, como la categoría de hispanos y de asianos, Asian Americans, de americanos asiáticos, que son categorías falsas creadas, ficticias. Trump ha hecho la mayoría de estas. Todavía no ha tocado el censo, pero el censo viene en el 2030 y todavía no ha terminado con los museos y con las universidades, pero ha bien empezado. Ya le ha quitado la financiación pública a NPR y PBS, ha cambiado muchísimo, no está derrotada completamente, pero lo de DEI ha sido se ha sacado de muchas empresas, se han sacado de muchas universidades, ha sido un gran éxito, y como dije, ha empezado ya con los museos, y es una tarea que todavía hay que terminar. Mike, has hablado de Marco Rubio, y en un primer momento mucha gente consideraba que Marco Rubio en esta nueva administración era un poco como un jarrón chino, o incluso no se sabía muy bien, como que fuera el punto débil en un gabinete como mucho más mala. Y resulta que Marco Rubio se está revelando uno de los grandes puntales de esta administración, y que Donald Trump, de hecho, en uno de sus arranques de entusiasmo, ha dicho que es el mejor secretario de Estado de la historia de los Estados Unidos. Cuéntame, ¿qué esperabas de Marco Rubio? Bueno, así que es verdad, Mario, lo que dices, que ha sorprendido a mucha gente. Mucha gente pensaba que él no era un maga arrebatado, que no era un maga completo. Y sí, lo que ha hecho Marco Rubio es demostrar que, yo no sé
no tengo poderes divinos, no puedo adivinar qué es lo que está en el corazón y el cerebro de Marco Rubio, pero las cosas que dice, la política que lleva a cabo, los programas políticos, la política exterior que lleva a cabo, que lidera, es muy maga y es lo que quiere hacer Trump. Yo estaba hablando con una ex ministra de Asuntos Exteriores en España hace este año, que estuve en Valencia con ella, y me decía, bueno, es que Marco Rubio está distorsionándose porque no puede creer las cosas que está haciendo. Yo le dije, bueno, es que Marco Rubio, el secretario de Estado Marco Rubio, se da cuenta que él trabaja para la administración de Donald Trump, no trabaja para la administración de Marco Rubio. Entonces no puede imponer sus agendas, tiene que hacer lo que quiera, lo que le instruye Trump. Y lo está haciendo muy bien, si lo sea en Venezuela, o en Rusia, o en el Mediano Oriente, en Gaza, en Latinoamérica sobre todo, en el resto de Latinoamérica, no solo Venezuela, que ha sido el secretario de Estado que ha comprendido mejor lo que es Latinoamérica, lo que se tiene que hacer en Latinoamérica. Tiene un diputado, un deputy, no sé cómo se dice en español, el deputy, en Christopher Landau, que es muy, 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 muy bueno. Creo que nació en España, Christopher Landau, pero de todas maneras habla un castellano, que yo he hablado muchas veces con él en castellano. Christopher Landau habla un castellano muy castizo y comprende España y comprende Latinoamérica. Entonces este equipo de Marco Rubio, de Christopher Landau, de Mike Needham, son todos muy inteligentes y saben lo que están haciendo en el mundo. Mike, también ha sorprendido la gran atención que está poniendo la administración Trump en Hispanoamérica, en Venezuela, en el Caribe. ¿Te ha sorprendido eso? Había mucha gente que pensaba que Donald Trump iba a considerar un asunto absolutamente secundario Hispanoamérica, el propio hemisferio, y resulta que ha hecho bandera de del ayornamiento de la doctrina Monroe, ¿no? Y que lo ha puesto ahí en el tablero. ¿Qué esperas de esta política de Trump? Yo esperaba por lo menos un mejoramiento de lo que vino antes. La política hacia Latinoamérica de Joe Biden era llevada por Juan González, gracias a Dios no familiar mío. Juan González, un colombiano americano, había dicho en una reunión donde había un amigo mío, mi amigo me lo dijo, había dicho cuando ganó Lula, bueno, Lula no va a ser bueno para los intereses americanos, porque es un socialista y es antiamericano, pero está de acuerdo con nosotros ideológicamente, así que es bueno que haya ganado. Mira qué manera de pensar para un alto funcionario de la política exterior americana. Gracias a Dios, ese señor Juan González ahora está limitado a las cosas que hace en el sector privado, que son muchas, y los tweets que manda todos los días, que son tan aberrantes como lo que hizo. Marco Rubio, la política de Venezuela, no solo Venezuela, México, sí, comprende mejor si los que están ahora mirándonos comprenden que la gente que estaba muriendo por la droga, la parte del país que estaba afectada por la adicción al fentanilo, a la cocaína, a los opiums, esta parte del país había sido olvidada por administraciones anteriores, sobre todo la de Biden. Pero esta es una parte del país que está muy céntrica en el pensamiento de Trump, sobre todo del vicepresidente J.D. Vance. Escribió un buen libro sobre los años los estragos de la droga. Sí, y de lo que hizo con su madre, con sus abuelos, con su familia, mientras él crecía en Kentucky y en Ohio, y en el pensamiento de Marco Rubio. Yo estuve en un pueblo de Iowa hace 3 o 4 años y fui a un pueblo muy bonito y fui a cenar
estaba hablando con la camarera, con la persona que me estaba sirviendo. Le dijo, bueno, este pueblo es lindísimo. Me dijo, este pueblo es 90%, están 90% cocinando meth. Todo el pueblo ha caído en la droga. Y me di cuenta enseguida de lo que estaba pasando en todo el país. Que había partes del país que estaban completamente caídos en esta adicción. Entonces, lo que está haciendo el presidente Trump y a través de Marco Rubio están llevándole la guerra a los traficantes que vienen del Caribe y los traficantes que vienen a través del Río Grande de México. Yo he oído, no puedo decir dónde, pero de altas fuentes mexicanas, que hay extradiciones que están pasando ahora de agentes americanos que vienen a México, vuelan en México, arrestan a narcotraficantes y los traen aquí. Así que esto está pasando sin que Claudia Sheinbaum diga nada. Tal vez después de Claudia Sheinbaum dice, fui yo el que, mira que como yo colaboro con el norte, que yo mandé a estos narcotraficantes. No es eso. Fueron nuestros agentes de la DEA, de la CIA, del FBI, no sé, que están volando bajo del radar y están sacando gente. Ya un caso fue público ya, que uno de los hijos de Chapo fue el que dio al narcotraficante a un piloto americano. Pero esto va a pasar y va a pasar más. Va a pasar más. No te olvides, Mario, que México, cuando Ciudad de México pierde control de su territorio, como sucedió en los 1840 con Santa Ana, el dictador Santa Ana, y como ocurrió en 1915 con Pancho Villa, que entraba en Texas y mataba gente. Estados Unidos invadió México en esos tiempos, cuando Ciudad de México pierde control de su propio territorio y se vuelve un caos. Estados Unidos no puede tener un caos en su sur. Y nadie puede negar que Claudia Sheinbaum y su antecesor, Antonio Manuel López Obrador, sí, perdieron control de muchas partes de México, sobre todo en el norte, en Sinaloa, muchos estados. Entonces, es lo que están haciendo ahora con Venezuela, en el Caribe, con los botes, y con México, que es mucho menos público, es porque esa parte del país que había estado sufriendo tanto, está ahora en la mirilla de la administración, que quieren hacer algo por ellos. Estamos hablando de México, estamos hablando de Venezuela, vamos a hablar también de Cuba. ¿Qué expectativas tienes con Cuba, Mike? Cuba es la cabeza de la serpiente, como sabes tú. Carlos Fuentes, el ex ministro exterior de México, dijo que Maduro ya se quería ir hace 3 o 4 años y estaba en rumbo de irse cuando los agentes cubanos, de los cuales hay 15.000 en Caracas, 15.000 agentes, le dijeron: ¿a dónde va usted, señor? A ver, usted es presidente aquí. Vuelva al Palacio Miraflores y actúe como presidente, que usted no se va de aquí. No lo dejaron irse. Entonces, Venezuela, que le da todo a Cuba, que le da a Cuba petróleo, que porque Cuba, los Castros acabaron con mi isla natal, como sabes tú, ¿no? La economía de Cuba es completamente derrotada. Mi ciudad natal de La Habana, si ves fotos de ella, es como Beirut después de varios años de guerra. Qué pena. Pero Cuba es el poder colonial sobre Venezuela. Y la ideología viene de Cuba, no viene de Venezuela. El Pollo Carvajal, este alto espía que estaba en España antes, ahora está aquí en Nueva York, sí, acaba de decir, le escribió una carta a Trump hace semana y media, diciéndole: mire, los narcotraficantes venezolanos
nunca fueron privados, no fue una cosa privada que decidieron ellos venir aquí con las drogas. Es todo guiado por el liderazgo en Caracas, por Maduro, por Diosdado Cabello, y la idea viene de Cuba. Era llenar las calles americanas, las ciudades americanas de drogas para socavar la sociedad americana. El odio que hay en La Habana, en el régimen cubano, por Estados Unidos, es un odio que no puedes comprender tú, no puede comprender nadie. Quieren acabar con Estados Unidos y ahora están utilizando venezolanos y quieren acabar Venezuela como han acabado su propia isla. Mike, hemos hablado de Venezuela, hemos hablado de Cuba, hemos hablado del continente en general. Hemos hablado de Marco Rubio, vamos a hablar de los hispanos. Los hispanos fueron un factor, un elemento decisivo en la victoria de Donald Trump y varias de las cuestiones más controvertidas de este primer año tienen que ver con los hispanos o afectan de gran manera a los hispanos, por ejemplo, la gran campaña contra la inmigración ilegal. Y en algunas encuestas se percibía cierto retraimiento de ese apoyo hispano a Donald Trump. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo percibes? ¿Crees que Trump está perdiendo a la base hispana? ¿Crees que las redadas están provocando algún tipo de malestar? Tengo amigos hispanos que dicen, están yendo aún a por todos y sería interesante que centraran más el tiro, por ejemplo, a veces en empresarios que se están aprovechando de la condición ilegal de esa gente. No lo sé. Cuéntame. ¿Crees que corre peligro esa nueva alianza, por decirlo así, entre los hispanos que, por otro lado, se identifican muchísimo con buena parte del credo MAGA? ¿Crees que hay algún tipo de peligro en que se rompa esa nueva alianza o que los hispanos vuelvan al redil de los demócratas? Bueno, como sabes tú, tal vez lo sabes, no sé, yo no creo en la categoría hispana, ¿no? Es una cosa ficticia que creó el censo, que creó la Oficina de Management and Budget de 1977. Yo sí creo en el votante cubano-americano, en el votante puertorriqueño y en el votante mexicano-americano, pero también en estos votantes hay matices muy importantes. El voto del sur de Texas, en el Valle del Río Grande, de Rio Grande Valley, de una cultura que es Tejano culture, se dice así en inglés, Tejano culture, que es una cultura de 300 años. Sí. Esos son muy diferentes del mexicano-americano que vive en Houston, que es urbano, y sobre todo del que vive en Los Ángeles. Y hay importantes diferencias del cubano-americano de Miami y el cubano-americano de New Jersey. Así que yo no creo que exista este voto hispano. Sí, varios sectores votaron por Trump en 2024, perdón. El Valle del Río Grande votó por la primera vez en la vida de este país, votó por un republicano. Los 4 condados que habían siempre votado por un demócrata, porque sí, Texas era siempre demócrata, votaron por Trump. Y Miami-Dade, que siempre, donde hay muchos cubanos americanos que son 60-65% republicanos, esta vez votaron por Trump en un porcentaje de 75%-80%. Sí. Entonces sí hubo y los puertorriqueños de Florida, que son diferentísimos del puertorriqueño de Nueva York y de Pensilvania y de Connecticut, también hubo un cambio hacia Trump. Veremos hoy. Ahí a la alcaldía de Miami se está decidiendo hoy. Sí. Un hombre que yo conozco, Emilio González, es un cubano-americano como yo, es el republicano contra una señora que se apellida Higgins. No me acuerdo su nombre primero, su nombre. Ella se apellida Higgins. Y estoy yo manteniendo el contacto. Parece, lo que oigo es que los republicanos en Miami no se prepararon bien. Yo hablé hoy por texto, no por persona, pero cambiamos texto con el único observador republicano en todo Miami. ¿Sabes cuántos demócratas hay? 49.
Parece que los demócratas se han organizado mucho mejor que los republicanos. Veremos hoy lo que pasa. El votante que tú llamaste hispanos, el votante mexicano-americano, cubano-americano, puertorriqueño, no le gustó nada la invasión ilegal que hubo bajo Biden, donde entraron no se sabe, pero estimamos entre 10,000 y 20,000 personas, cuando Biden, de una manera estupefaciente, que es inexplicable y no se ha explicado nunca por qué habla de la frontera Biden. Hay varias explicaciones, pero ellos nunca lo han hecho. Entonces, esto no gustó nada a mí, yo como que me he pedido González, no me gustó nada, pero en nada. Me ofendió mucho que esto estuviera pasando, y como yo hay muchísimos que no les gustó nada. Entonces, eso hizo a muchas personas apellidadas con apellidos hispanos que votaran por Trump. Todavía no sabemos cuál será el impacto que las deportaciones van a tener, pero lo que sí sabemos es que los sondeos nos dicen que hay un apoyo muy mayoritario por las deportaciones, que la gran mayoría del país quiere que las personas que están aquí ilegales, que entraron ilegales, que no son inmigrantes soy yo, ellos no son inmigrantes, ellos entraron de manera ilegal, están aquí, no deben estar. Hay un apoyo grandísimo para que sean expulsados. Pero veremos la manera que se presenta esto en las medias. Las medias están diciendo constantemente que esto se hace de manera muy violenta, que esto y que están sacando personas que son ciudadanos. Tom Homan, el jefe de este programa de deportación, dice que se han arrestado, que sí ha habido arrestos de personas que son ciudadanos, pero enseguida que se ha dado uno cuenta que las autoridades se han dado cuenta que son ciudadanos, los dejan libre. Entonces dicen también, están deportando a niños que son americanos. Y eso es una gran mentira. Cuando hay una familia de padres ilegales y de hijos que son nacidos aquí y son determinados por ser americano, se les dice a la familia, usted tiene dos opciones, usted puede dejar aquí a sus hijos que nacieron aquí en este país con un familiar que sea americano, que tenga ciudadanía americana, o se los puede llevar a su país de origen, a donde los vamos a deportar. Cuando la familia elige llevarse a sus hijos menores, que se vayan con ellos cuando los padres son deportados, es una decisión familiar. Pero las medias están diciendo que el gobierno, que la administración de Trump está deportando a niños nacidos en este país, lo que no es cierto. Mike, sé que tienes una entrevista más pendiente, pero no puedo terminar esta entrevista sin agradecerte que hayas abierto esa ventanita que tenías de muy pocos minutos para atendernos. Haznos un pronóstico sobre las midterms. ¿Cómo las ves? ¿Crees que Trump va a ver refrendada su agenda, va a haber más problemas, va a sufrir ese descrédito que sigue teniendo el Congreso, lo va a pagar él? ¿Crees que los demócratas van a remontar, aunque no tengan un liderazgo claro, o los liderazgos que tienen más claros son los más radicalizados? ¿Cómo ves el panorama de cara a las midterms, a las elecciones de medio mandato? Hay que ver, una palabra lo va a decidir todo: inflación. La inflación va a decidirlo todo. ¿Por qué? Si la gente está gastándose un dineral en las compras de la semana, si la gente no puede ir a un restaurante, si no pueden ir a la carnicería, si la gente no pueden llenar, aquí nosotros conducimos a todos lados. No pensamos, si yo cuando voy a Nueva York, yo no viajo, no vuelo ni cojo un tren, yo manejas. Manejo a Nueva York 5 horas como nada. Entonces el coche es una cosa importantísima aquí en la familia americana. Si no puedes llenar el tanque
de gasolina. Entonces es un problema grandísimo para cualquier gobierno. Y ahora lo que se tienen que dar cuenta en la Casa Blanca, que los precios tienen que bajar o por lo menos dejar de subir. Es cierto que Biden dejó una inflación grandísima, Mario, pero también ha habido aranceles que también puedan que hayan subido los precios, porque los aranceles suben los precios. Porque si yo le meto un 50% de arancel a China y China me responde con 50%, los productos chinos, de los cuales hay muchísimos, van a subir 50% o algo. Eso es una cosa que es importantísima porque eso decide el voto. Eso más que nada decide el voto. Mike, lo dicho, muchas gracias por atendernos y por hacer esta primera valoración de emergencia de este primer año Trump. Lo tuyo es un fenómeno. Yo pasé la semana pasada por Newsnight de la BBC, me gané tal vez 2 o 3 en Twitter, seguidores de Twitter. Yo te aseguro que entre los próximos 3 días yo me voy a ganar 40 o 50. No comprendo. No lo comprendo, Mario. Que es creo que... Los tengo hipnotizados. ¿Por qué eres tan famoso? ¿No? Los tengo hipnotizados, Mike. Muchísimas gracias por todo. Muy amable y seguimos en contacto, querido Mike. Hasta luego. Un saludo muy cordial. Hasta luego.